Bueno, en esta sesión vamos a ver la importancia de otro de los componentes de la mezcla de mercado como es el precio y los aspectos que se deben tener en cuenta para definirlo y evaluarlo dentro de una organización. Es muy importante antes de iniciar tener claro que al darle forma a una idea de negocio, uno de los aspectos que deben incluirse para el concepto y el modelo de negocio consiste en el modelo de ingresos, es decir, de qué forma la organización o la idea de negocio que se está planteando va a percibir los ingresos. Al tener claro el modelo de ingresos, yo puedo establecer de qué forma puedo administrar mis recursos y cuál será la mejor estrategia para ofrecer al mercado un valor por el que esté dispuesto a intercambiar un producto o un servicio. También es importante que esto vaya enlazado en la segmentación del mercado, en las características del producto que se han definido y que sea acompañado por estrategias relacionadas a promoción y a la plaza en donde se va a distribuir o comercializar el producto. Entonces, para iniciar, hay que tener claro que el precio consiste en establecer una oferta de valor. Entonces, los productos se han creado para satisfacer necesidades. Estas necesidades pueden haber sido identificadas o no previamente por los consumidores, pero es a través de las diferentes marcas o los diferentes productos y servicios que nosotros lo que hacemos es que los usuarios, los consumidores o los clientes potenciales redescubran, identifiquen esas necesidades que estaban ahí latentes y decidan pues empezar un proceso de intercambio, un proceso transaccional para poder satisfacer esas necesidades. La adecuada gestión del producto siempre debe girar en torno a las necesidades del consumidor. Es por eso que uno de los elementos más importantes a tener en cuenta para la definición de precio es, primero, entender cuál es la oferta de valor, que es esa necesidad que yo planteo, esa propuesta de valor, que es lo que va a diferenciarme frente al mercado, y cuál es mi consumidor, cuáles son sus expectativas, deseos y necesidades. Entenderlo correctamente es lo que me va a permitir tener continuidad en el mercado. Para esto es muy importante asociar las características del producto a unos niveles de profundidad, que es lo que nos va a permitir entender realmente la perspectiva del comprador o del usuario frente a lo que nosotros estamos ofreciendo en el producto. Y esto a largo plazo es lo que nos va a ayudar a orientar realmente las estrategias que debemos tener o tomar para la definición del precio. Esta información de los niveles de profundidad del producto ya lo hemos visto en otras sesiones, pero es muy importante recordar que tenemos 4 niveles de profundidad establecidos según Philip Kotler, en el que aparecen primero la esencia del producto, que viene siendo el beneficio último que espera obtener el comprador a través de la adquisición de ese producto o servicio. Luego tenemos el producto formal, que viene siendo como las características físicas, técnicas, el embalaje, su diseño del producto, digamos como que eso que nosotros vemos, eso que lo reviste, lo que percibimos. Luego el producto ampliado, que son una serie de ventajas que están asociadas al producto y que pueden incluir desde servicios de instalación, mejoras, postventa, otros accesorios, digamos la posibilidad que tenemos de actualizar nuestros productos, facilidades relacionadas a financiación. Todo esto es lo que conocemos como el producto ampliado. Y por último tenemos otro nivel de profundidad que se conoce como el producto añadido. Estas son ventajas que no están relacionadas directamente al producto o a la necesidad pues, que está planteada dentro de la oferta de valor, pero de alguna u otra forma nos ayudan a diferenciarnos del mercado y que permiten que nuestros consumidores o los clientes potenciales decidan seleccionarnos a nosotros por encima de los demás. Por lo menos en esta época de pandemia, vemos que existen unos productos que
están diseñados, que son de vestuario, por ejemplo, y la esencia del producto o el beneficio último es pues cubrir el cuerpo, ¿verdad? Y que este esté asociado a las tendencias de moda. El producto formal podemos ver que están desarrollados en materiales biodegradables, que tienen una alta calidad de diseño, que ofrecen, digamos, características relacionadas a durabilidad, ¿verdad? Eso lo podemos ver como el producto formal, estas características técnicas y la esencia del producto, pues lo que decía, que es para cubrir el cuerpo asociado a las tendencias de moda. Luego tenemos un producto ampliado, que son unas ventajas que ofrece la empresa, y es que por lo menos los envíos que se hagan van a ser totalmente gratuitos, que tenemos un asesor de ventas a través de WhatsApp o de alguna red social para contar como con el acompañamiento para la correcta selección de los productos, que me brindan diferentes formas de pago, o sea que lo puedo hacer por tarjeta débito, con tarjeta de crédito, que puedo hacer el pago contra entrega, puedo hacer el pago anticipado, no me cobran en el envío, y todas estas características que acabo de mencionar es lo que llamamos el producto ampliado, porque están relacionadas directamente al producto. Pero luego podemos decir que en esta empresa, por cada compra que tú hagas, un porcentaje de esa venta o de ese valor que yo pago va a ser donado para una comunidad que no tiene acceso a, digamos, trabajo o temas de alimentos o incluso de elementos de bioseguridad para poder apoyar a estas familias. Entonces, digamos que hay una labor social detrás de la venta de los productos de esta marca, y esto es lo que podemos decir que es un producto añadido. O sea, digamos que agrega algo de diferenciación, aunque no está realmente relacionado con el producto como tal, de alguna u otra forma, eso puede hacer que yo me incline a adquirir el producto de esta marca sobre los otros. Entonces, hay que tener muy claro que entonces en el precio hay diferentes factores que vamos a tener en cuenta, y por eso los estamos revisando para poderle dar forma a cuál será la mejor estrategia a ser aplicada. Entonces, por lo menos aquí tenemos una cartera de Birkin, una Birkin bag, que la hemos revisado en casos anteriores por su precio de venta, por el segmento del mercado, por las características técnicas del producto, por los niveles de profundidad del producto. Hemos hecho el ejercicio, pero lo hicimos al revés. Vimos el precio y vimos la información general de la marca, y de acuerdo a eso establecimos los niveles de profundidad y cuál sería el segmento del mercado al cual estaría dirigido. Pero normalmente en una empresa hacemos el proceso al revés. Primero definimos qué es lo que nos va a diferenciar, ¿verdad? Hacia qué personas va a estar dirigido, hacia qué segmento o nicho del mercado estará dirigido, cuánto nos va a costar fabricarlo, con todos esos elementos que ya hemos incluido de los niveles de profundidad, para poder establecer un rango de precios que esté asociado al poder adquisitivo del segmento del mercado que ha sido estudiado. También tenemos el caso de la cartera de Mario Hernández, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos los niveles de profundidad y los comparamos con la ventaja competitiva, entonces, los niveles de profundidad del producto nos ayudan a fortalecer la ventaja competitiva a partir de dos decisiones básicas. Unas que son decisiones tácticas, que son las que están basadas en el día a día y están relacionadas, digamos, como a ese hacer, ¿verdad? Como tal, a esa parte que viene siendo un poco más operativa, definidas por lo menos a la hora de comercializar el producto y los servicios que ya existen. Y luego tenemos unas decisiones que son de tipo estratégicas, que ya viene siendo un nivel gerencial, donde se establecen como el norte, el direccionamiento para la búsqueda y el diseño de nuevos productos y servicios. Entonces, cuando yo empiezo a entender los niveles de profundidad del portafolio de productos o servicios que tengo, desde una parte estratégica puedo empezar
a estructurar mejor mi portafolio para poder aprovechar esos vacíos que tengo y poder fortalecer mi ventaja competitiva en el mercado, que es lo que me va a diferenciar de manera sostenible y que va a ser difícil de copiar en el tiempo. Y adicionalmente voy a poder tomar decisiones de tipo operativo en el día a día para que esto que ya he definido, que he construido, se pueda materializar en ventas, que se pueda traducir en ingresos para la organización con lo que ya tengo que existe. Entonces, esas son las grandes decisiones que debemos tomar para poder direccionar la organización y además empezar a percibir los resultados de forma positiva dentro de la misma. Otro de los elementos que vamos a evaluar para definir el precio de venta es el ciclo de vida del producto. Y aquí voy a traer un caso que seguramente todos hemos vivido, y es que en muchas ocasiones cuando hacen una apertura de un restaurante puede pasar dos cosas. Una que es muy usual, que es cuando se hace una apertura de un restaurante, empezamos a ver que el precio de venta de los productos está un poco por debajo del mercado, o a veces son al mismo precio, pero vemos que las presentaciones tienen un tamaño mayor. Entonces percibimos como un beneficio mayor por el precio que estamos pagando, ¿verdad? O sea que nos sentimos de alguna forma favorecidos cuando es el lanzamiento. Luego, pues hay una etapa donde ya ese nuevo restaurante empieza a tener reconocimiento, las personas empiezan a ir por referencias, porque mira, yo fui a ese restaurante, la comida es súper rica, y para ese tipo de restaurante el precio está muy por debajo o está muy cerca a los precios de los grandes restaurantes, pero digamos que la presentación, el tamaño, el ambiente es mucho mejor, así que sientes que estás pagando menos de lo que deberías por lo que estás recibiendo. Entonces, cuando ya el restaurante ha logrado como ese reconocimiento, que ya ha capturado la atención y de alguna forma ha logrado fidelizar a una serie de clientes, ya empezamos a ver que el precio lo empiezan a aumentar progresivamente. No lo hacen de forma radical, sino progresivamente, y empiezan a ampliar su portafolio de productos. Entonces empiezan a incluir otros platos dentro del menú, empiezan a agregar otras características al menú, y es ahí cuando llega un momento que puede pasar dentro de un restaurante que ya pues ha entrado como en una zona de confort y se vuelve repetitivo. Entonces muchas personas se aburren porque siempre son las mismas comidas, no hay nada nuevo, está igualito que hace 5 años cuando lo abrieron, no tiene nuevos elementos decorativos, no lo han remodelado, y entonces las personas empiezan a dejar de ir. Y es ahí cuando empiezan a bajar otra vez los precios como para tratar de llamar la atención. Entonces, fíjense que siempre las etapas que viven los productos o los servicios están muy relacionadas a la definición de los precios. Entonces, vamos a entender primero cuáles son las etapas de un ciclo de vida de producto y cómo esto está relacionado a la evolución de las ventas en el tiempo y, digamos, tiene un impacto en los precios de venta. Entonces, el ciclo de vida del producto es de acuerdo a la evolución de las ventas a lo largo del tiempo, varía de producto en producto, no es igual, aunque existen como unos aspectos comunes dentro de categorías de productos, pero pueden presentarse de formas totalmente diferentes, pero digamos que existe un modelo teórico que está establecido en 4 fases. Una fase de introducción, otra fase de crecimiento, otra de madurez, saturación y una última fase que es la de declive, que lo vamos a ver en esta gráfica. Entonces, es una relación, digamos, en el eje de las Y de tiempo y en el eje de las X de ventas. Entonces, cuando estamos empezando y nuestras ventas son bajas, decimos que estamos en introducción. Cuando esas ventas empiezan a despegar en el tiempo que va pasando, empiezan a aumentar, entonces ya estamos hablando que hay un crecimiento. Cuando en el tiempo que ya tengo, luego del crecimiento, esas ventas tienden como a estabilizarse, podemos decir que el producto ha llegado a su madurez.
Luego empezamos a ver cómo a lo largo del tiempo las ventas empiezan a bajar, a disminuir y ahí es donde vemos el declive. Es muy importante que las organizaciones monitoreen estos comportamientos para establecer lo que llamamos como refresh, ampliación del portafolio de productos y servicios, estudiar qué productos o servicios ya deben desaparecer del portafolio porque no están generando las ventas esperadas, porque ya las condiciones del mercado han cambiado y empezar como esa palabra que se ha usado mucho en estos momentos, reinventarse. Entonces, el interés del concepto del ciclo de vida del producto está dado por las condiciones del mercado y cómo la competencia cambia a medida que el producto vive cada una de estas etapas. Entonces, dentro de las estrategias de marketing, hay que empezar a diferenciarlas y adaptarlas a las condiciones de cada etapa. Normalmente cuando nosotros hacemos introducción, que queremos que nos conozcan, pues hacemos mayor énfasis en el tema de comunicación, en promoción, ¿verdad? En ofrecer descuentos, en hacer alianzas, en hacer todo el ruido que podamos para que nos conozcan y para que identifiquen esos niveles de profundidad del producto desde la parte esencial y los elementos diferenciadores como ese producto ampliado, ese nivel de producto ampliado. Luego, cuando entramos en la parte de crecimiento, pues es aprovechar al máximo ese momento y entonces aumentamos la producción, elevamos las características de los productos. Cuando entramos a la madurez, entonces es como empezamos en ese crecimiento a fidelizar para poder llegar a esa madurez. Y luego llega un momento en que el mercado empieza a saturarse porque vemos que la competencia ha identificado lo que yo hago y ha generado unos productos sustitutos y mis ventas empiezan a bajar. Entonces en ese momento yo tengo que agregar una diferenciación para que el ciclo vuelva a empezar. Las estrategias basadas en el producto, tenemos primero que se debe establecer una cartera de actividades o portafolio de productos. Ahí empezamos a decidir qué actividades y mercados deben permanecer dentro de la empresa, o sea, cuáles realmente están generando un beneficio para la empresa. Aquí empezamos a clasificar. La estrategia competitiva es la respuesta de la empresa a la pregunta por qué no prefieren el producto o la marca que estamos proponiendo o prefieren a los competidores. O sea, ¿qué están haciendo los competidores para que los prefieran a ellos? ¿Por qué prefieren esta marca sobre esta? ¿Por qué prefieren este producto sobre este? ¿Qué es lo que está pasando? En el tema de la moda, normalmente las colecciones de productos de moda se deben evaluar con un ranking de ventas semanal. Es lo aconsejable. Donde empezamos a ver cuáles son los productos estrella, cuáles son los productos de baja demanda, qué características tienen en común aquellos productos que se han vendido muy bien y qué características en común tienen los que no se han vendido. Empezar a evaluar y tomar esos aspectos que han hecho los productos exitosos asociados como a un tema de contexto, porque puede ser que haya ocurrido algo especial en el momento que incentivó la compra de ese tipo de productos, pero fue algo momentáneo, entonces no es que voy a repetirlos, pero sí ya yo empiezo a estudiar que es un comportamiento que se ha repetido en varias semanas, que no está asociada a ninguna condición externa. Entonces yo tengo que empezar a aprovechar esas características dentro de lo que estoy trabajando. Les coloco un ejemplo. Cuando vino el periodo de la fiebre de la selección Colombia, muchas personas iban a los almacenes a comprar porque no querían ponerse como la camiseta de la selección siempre, sino que iban a comprar blusas en los colores amarillo, azul o rojo. Entonces fueron 3 colores que se dispararon en las ventas. Ese tipo de ventas o ese tipo, cuando hacemos el ranking, podemos ver que eso está asociado a una condición que es finita, o sea, que es algo momentáneo, que está asociado a un tiempo específico que va a desaparecer luego. Eso no significa que en la próxima colección voy a incluir blusas o voy a incluir dentro de mi carta de color muy fuertemente el amarillo, el azul y el rojo, porque si ya el mundial se acaba, pues no tendría sentido. Entonces, eso es un elemento que tenemos que evaluar. Ahora, hay en otras ocasiones que empezamos a ver cómo un color empieza a convertirse en tendencia y empieza a ser favorecido por el mercado
y cada vez más personas lo están buscando o lo están comprando, entonces yo empiezo a ese color incluirlo y dejarlo como transición de color en cada colección que vaya a lanzar. Y entonces ya voy haciendo como modificaciones en tonalidades, unos más claros, otros más oscuros, pero ahí lo dejo presente. También es importante establecer una estrategia de acuerdo a las orientaciones que yo defina, en primer lugar, de cara al mercado. Entonces, hay que asociar la marca o el producto con un mensaje único para que los usuarios lo puedan entender y los intermediarios también. Y por otro lado, tiene que ser al interior de la organización, porque esto va a permitir que las decisiones que se tomen desde los niveles gerenciales hasta las decisiones tácticas que vienen siendo a nivel operativo sean coherentes de todo el personal, principalmente de las áreas funcionales, que son las que definen, digamos, el futuro de la organización, como son la parte comercial, de producción y tecnología. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando basamos una estrategia en el producto. Primero, definir el portafolio, analizar el comportamiento de los productos dentro del portafolio y entre ellos y versus la competencia. Determinar una estrategia al interior de la organización y una estrategia de comunicación hacia el exterior, que ambas deben ser coherentes. Ahora, cuando nosotros tenemos una línea, nosotros podemos empezar a hacer unas estrategias de acuerdo a esta línea que deben ser: si la mantenemos, si reducimos los costos del producto, si ampliamos el alcance del producto mismo. De pronto fue diseñado para un segmento del mercado específico, pero hemos visto que otras personas que no hacen parte de ese segmento suelen comprarla y quizás la compran en un mayor porcentaje. Entonces vamos a ampliarlo y a identificar ese tipo de segmento del mercado, cuál será el canal más indicado para comercializarlo. También puedo empezar a ver cómo mejoro los atributos del producto en relación a los niveles de profundidad, cómo extiendo nuevos usos y nuevos mercados adicionales a los actuales y que se puedan conectar, y evaluar si debo eliminar productos. También tenemos unas estrategias cuando vamos a lanzar productos y cuando vamos a desarrollar innovación. Entonces, estas estrategias tienen origen en dos circunstancias. Primero, los consumidores, los seres humanos en general, no somos estáticos. Aunque nos cueste el concepto de cambio, la vida nos obliga a cambiar, porque la edad nos hace que nuestras necesidades y prioridades cambien, así que los consumidores constantemente cambiamos. Es decir, que adquirimos nuevos hábitos de consumo y de compra. Adicionalmente, las empresas deben ser innovadoras. La empresa que lanza con éxito nuevos productos es aquella que puede mejorar su posición en el mercado y sus resultados económicos y financieros. Para que una estrategia de innovación sea exitosa, primero tiene que haber una coherencia del producto con las estrategias y las fortalezas de la empresa, o sea, con lo que yo sé hacer, con lo que he hecho, con lo que tengo y en cómo voy a hacer para que los demás lo puedan entender. Básicamente porque estoy desarrollando un producto superior, una mejora sustancial, porque adapto el producto o el servicio a las condiciones del mercado, porque soy capaz de organizar mi estructura, digamos, de mi equipo de trabajo, esa estructura organizativa para el desarrollo de nuevos productos, y porque hago una correcta gestión de los diferentes procesos que integran la organización para el lanzamiento y la comercialización de esos nuevos productos. Entonces, hay un tipo de innovación que decimos que es lineal, en donde primero hacemos un diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Esto es muy usual y es uno de los primeros pasos cuando uno entra a hacer una asesoría en una organización. Lo primero es ver el portafolio de productos y el de mercados, que viene siendo como la cartera de clientes. Entonces ahí yo empiezo a ver
y empiezo a hacer ese diagnóstico y empiezo a hacer un análisis estratégico con todas las herramientas que ya hemos visto, con las diferentes matrices, con las herramientas que tenemos para el aprovechamiento de la creatividad, las herramientas que tenemos para diseñar objetivos estratégicos, y con eso empiezo a definir una estrategia de desarrollo de nuevos productos. Y a partir de esa estrategia, entonces yo puedo decir, es como un direccionamiento general, voy a desarrollar nuevos productos que apoyen este tipo de aspectos que han quedado por fuera dentro de la cartera actual que tengo de productos y mercados. Y a partir de eso empezamos a generar nuevas ideas y empieza un proceso primero de selección y evaluación de acuerdo a su análisis económico, al desarrollo, vienen a hacerse las pruebas, es decir, que yo puedo reunirme con un grupo focal, poner ese producto para que ellos lo usen, ver cómo ha sido el comportamiento, la acogida del mismo. Luego evalúo y empiezo a hacer ajustes de ser necesarios para iniciar el proceso de comercialización. Cuando una organización hace todo este proceso, estos son, digamos que pensado a largo plazo, es una inversión para el crecimiento de la organización, pero esto genera unos costos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso va a impactar en el precio de venta. Por eso las organizaciones que son innovadoras, como sus productos son altamente diferenciados, tienen un precio de venta por encima, porque tienen que cubrir todo lo que implica llegar a esa innovación. O sea, la innovación no nace de 5 minutos que me siento en un computador a pensar y escribir y listo. Es un proceso que requiere pues una serie de etapas para poderla validar y poder obtener los resultados esperados. Ahora, tenemos unos procesos de innovación que no son lineales, sino que son paralelos. Entonces, donde tenemos que existía un sistema de antigua tecnología y competencia y yo hago una búsqueda y filtro todas las ideas. Entonces empiezo a hacer como esa selección de las mejores ideas y de acuerdo a eso puedo o desarrollar el concepto de producto o definir unas especificaciones y un costo que voy a hacer anticipado. O sea, yo voy a decir, bueno, este producto, ¿verdad? Tiene que costar alrededor de esto porque voy a estructurarlo de la siguiente forma y ahí voy a concentrar los costos. Entonces, este desarrollo del concepto del producto, luego de ese filtrado de ideas y de ese análisis de la tecnología y la competencia, puedo hacerlo, digamos que de forma paralela, ese análisis ahí entre esos dos aspectos. Para luego, pues, desarrollar ese producto, ese prototipo, mucho más detallado. Voy empezando a hacer como pruebas para adaptar el concepto, darle forma. Entonces, hasta que ya tengo como ese prototipo validado, empiezo el análisis de las ventas, elección de los objetivos, buscar los proveedores, lo que me va a servir, y eso es lo que me va a llevar, digamos, a generar una innovación. Este sistema suele ser más utilizado en el tema de la moda, porque como el cambio es tan rápido, requiere que se haga como un proceso más en paralelo. Sin embargo, hay productos dentro de la moda que pueden ser este tipo de innovación lineal. Hay una marca que ha desarrollado unas prendas de vestir para el mercado infantil que crecen con los niños. Es un tejido que se ha hecho con unas características que se expande en varias tallas, o sea que puede crecer conforme el niño crece. Esa innovación fue de tipo lineal, porque es una gran innovación que se hace, ¿verdad? Pero luego tenemos como en el desarrollo de nuevos productos, bueno, vamos a ver, de acuerdo a las tendencias, qué otro tipo de productos vamos a incluir, qué siluetas, qué acabados, qué procesos. En el desarrollo de cada colección lo podemos ver más en un tipo paralelo porque el tiempo es un poco más reducido. Y hay muchos aspectos externos que empiezan a moldear las decisiones. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de características en la organización comercial? Entonces, a escala operativa, las grandes empresas que ofrecen una cartera muy amplia de productos y de mercados tienden a dividirse en unas unidades estratégicas de negocios o UEN, o divisiones de productos o áreas de mercado. Entonces,
Eso resulta un poco más fácil de ejecutar un proyecto o una organización cuando es tan amplio lo que ofrecen, con carteras diferentes, con unidades estratégicas de negocio diferentes, diferenciadas dentro de la organización, como divisiones. En el caso del proyecto que estamos trabajando, digamos, por la alta variedad de productos y de clientes potenciales, se ha definido como una estrategia para, digamos, apoyar los procesos de gestión, trabajar en unidades estratégicas de negocio. Y a escala comercial, las implicaciones de la gestión del producto en la organización se reflejan de dos maneras: en la organización para el lanzamiento de nuevos productos y la innovación que puede adaptar distintas formas de organización, y en la aparición de figura del jefe de producto o también jefe de marca o director de marca, que se conoce. Entonces, de pronto en el mercado de la moda podemos ver que las unidades estratégicas dentro de una marca pueden estar clasificadas por líneas de productos, y hay un jefe o director creativo para cada una de las líneas de productos que establece como las condiciones generales, y luego este grupo de directores creativos se reúnen para que la marca como tal tenga un direccionamiento general coherente. Bueno, con todo esto que hemos visto, ¿verdad? De una serie de aspectos que influyen en la definición del precio de venta, vamos a ver las estrategias de precio que van más allá de un valor monetario. Entonces podemos definir el precio como una relación que indica la cantidad de dinero necesaria para adquirir una cantidad dada de un bien o un servicio. ¿Qué factores nosotros tenemos que evaluar a la hora de definir un precio? Las macrotendencias. Tenemos que conocer cuáles son los comportamientos del mercado y cuáles son, digamos, la perspectiva relacionada a esto, o sea, cómo está el sistema económico, cómo está la parte social, política, que todos estos aspectos van a incidir fuertemente en la evaluación que nosotros hagamos del precio. Aquí les voy a contar, por ejemplo, en el tema de macro tendencias, aunque todas estas macro tendencias que se habían establecido frente a la pandemia están empezando a reevaluarse, pero digamos que antes de esta, e incluso sobre esta, sigue manteniéndose hasta ahora esta como una de las tendencias futuras, y es que aunque hemos visto como un baby boom, o sea que hay muchas personas que ahora están teniendo bebés o están en embarazo, eh, ya viene pasando desde hace varios años en muchos países desarrollados una baja en el nacimiento, en la tasa de natalidad. Es decir, que muchas parejas estaban decidiendo o no tener hijos o postergar el tener hijos. Y eso se va a ver reflejado a futuro en que va a existir una brecha generacional, es decir, que va a llegar un momento donde van a haber más adultos mayores y menos jóvenes. En ese momento que eso ocurra, normalmente los jóvenes son los que definen las tendencias del mercado, porque son los que establecen lo cool, lo interesante, lo llamativo. En ese momento en el que los adultos van a superar a los jóvenes, es cuando vamos a vivir que los nuevos definidores del mercado serán las personas mayores de 50 años. Y en China, como hay, digamos, un control de natalidad muy fuerte por la alta población que hay allá, se dice que los hombres mayores de 50 años o de 50 años en adelante, chinos, serán los que tengan mayor poder adquisitivo, porque igual no van a tener hijos, y pues obviamente sabemos que el tener hijos es una inversión, porque el tema de la alimentación, educación, etcétera, corre por cuenta de los padres. Entonces los padres pues ya hay muchas cosas que no la de su dinero no lo aprovechan para ellos mismos, sino en beneficio de sus hijos, como un tema de inversión y de cariño y de amor. Pero aquellos que no tienen hijos, pues ese recurso que reciben va a ser única y exclusivamente para ellos. Entonces van a tener un poder adquisitivo muy alto.
Entonces yo puedo pensar que si dentro de mi portafolio de productos aún no tengo nada definido para ese segmento del mercado, sería importante empezar a planear un proceso de innovación lineal para desarrollar un producto para ese segmento del mercado y que este pues va a tener un precio de venta que puede ser elevado por las características de un alto poder adquisitivo. Entonces, a eso nos referimos en análisis de las macrotendencias. También es muy importante estudiar el sector y la competencia, cuáles son los valores de la competencia, quién es mi competencia directa, cuál es mi competencia indirecta, quiénes son sustitutos de lo que yo estoy ofreciendo, cómo es la dinámica de mi organización, eh, cómo son el desarrollo de los procesos, será que tengo mucho reproceso, tengo problemas de calidad y eso es lo que hace que incremente mis costos y lo estoy cobrando a mis clientes en el precio y es una falla muy grande. Más bien puedo mejorar mis costos y tener una mayor utilidad si el precio de venta está bien, o mejorar mis costos y ofrecer un precio de venta un poco más bajo que me va a hacer más competitiva en el mercado. Y también cómo es el comportamiento del comprador. Eh, digamos que ahora vamos a ver cómo va a haber, digamos, un comportamiento que se ha definido ya, que está de pronto como categorizado, y es que por lo menos va a existir un primer momento de abstención, o sea, que las personas no van a querer comprar porque hay mucha incertidumbre frente al futuro, los gastos, los trabajos, estabilidad, etcétera, entonces las personas no van a querer comprar. Lo segundo que puede pasar es que, bueno, la gente piense, bueno, definitivamente estoy ahorrando y ahorrando para qué, porque estoy encerrada, no sé cuándo voy a poder salir, planeando un futuro que ni siquiera sé si va a llegar, porque empieza como esta sensación fatalista y la gente empieza a gastar sus ahorros y por eso fue que vimos el tema de los días sin IVA, estas compras masivas y sin sentido en muchos casos, otros sí podrían estar justificados, pero es como, bueno, si el mundo se va a acabar, por lo menos me voy a comprar algo que me gusta y me voy a dar como un gusto o algo que yo quiera hacer. Entonces podemos ver luego que empezamos también unas compras como en el proceso de adaptación. Entonces, bueno, ya los zapatos que voy a comprar para que me sirvan de protección. Empiezo a comprar las mascarillas, empiezo a invertir como en esta nueva realidad que estoy viviendo como una forma de adaptación. Entonces, esas son las etapas que se viven y luego pues que se empiezan a normalizar un poco las ventas. Entonces, es muy importante entender los comportamientos del comprador y empezar a estudiar información relacionada a esa, porque son aspectos que debo evaluar a la hora de definir la cantidad de dinero para adquirir ese bien o servicio que le decimos precio de venta. Entonces, en el concepto del precio tenemos que para el vendedor es un componente crítico del resultado económico y también es una prueba de su mayor o menor capacidad competitiva. Y para el comprador es el precio final pagado en una transacción y tiene un fuerte contenido psicológico. Cuando una persona logra comprar algo que es muy costoso, por lo menos digamos una casa, un carro, que significa una alta inversión, eso tiene un contenido psicológico en cuanto a desarrollo profesional, desarrollo ocupacional, crecimiento personal. Entonces las personas, ese tipo de valores de cuánto me costó esto, sí suelen decirlo, pero por lo menos si tú le preguntas a alguien cuánto le costó eh, esa blusa, ese pantalón, no siempre están dispuestos a decirlo porque pueden sentir hasta culpa. Si fue muy costoso, como que les da pena o culpa decirlo, o no sienten que las personas deban saber cuánto invirtieron en su ropa. Pero cuando compran una casa o un carro, la gente puede decir, no, es que este apartamento me costó tanto o este carro cuesta tanto. Entonces empiezan como a hacer como más publicidad de eso por el contenido psicológico. Entonces la elección de una estrategia de precio por parte de la empresa implica dos tipos de coherencia. Una coherencia interna y otra externa. En el caso de la coherencia interna es que el precio es un instrumento de estimulación de la demanda de los productos de la empresa.
y al mismo tiempo es un factor determinante de la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Es decir, que esto nos da como la tranquilidad, si somos empleados, de que esta empresa va a tener una continuidad, porque la gente lo va a querer comprar. Y a nivel de externo, el precio debe tener en cuenta la capacidad de compra del mercado y el precio de los productos de los competidores. Bueno, en cuanto a las decisiones de marketing estratégico, que son estas de tipo gerencial, tenemos que tener claro que existe una política general de precios que debe ser mantenida a largo plazo. Normalmente en las empresas se define cuál va a ser el rango de precios para categorías de productos, es decir, para los productos básicos, los precios de venta tienen que estar en este rango, no lo pueden superar y de acuerdo a eso se definen los costos de materiales e insumos. Entonces, si yo tengo claro que mi precio de venta es de 100.000 pesos y que mi rango de utilidad es de un 50%, entonces yo sé que mi costo no puede superar el 50% de ese valor, ¿verdad? Y que ese costo está distribuido en mano de obra, materiales, insumos, procesos. Entonces, si la tela me cuesta, no sé, 30.000 pesos el metro y yo normalmente me gasto 2 metros, sé que está totalmente descartada, ni siquiera tengo que ver esa tela porque no me va a permitir llegar al precio de venta. Por eso es muy importante que la organización desde el nivel estratégico defina unas políticas que sean mantenidas a largo plazo para la definición de precios y que sean coherentes con la estrategia competitiva y la posición que quiera buscar la marca en el mercado. Y luego tenemos unas decisiones que son de tipo operativo, que son el sistema de precios, los descuentos, formas de pago, que están orientadas a los objetivos que podemos definir de crecimiento o beneficio tácticamente, que deben ser fijados por la empresa. ¿Cuáles son condicionantes del precio? Entonces, el precio del producto no debe fijarse fuera de los límites de dos valores extremos. Un extremo superior, que es como el precio máximo que el cliente está dispuesto a pagar, y un extremo inferior, que es el precio mínimo por el costo total del producto. Es decir, o sea, si yo lo vendo a menos de este valor, ya tengo pérdidas. Entonces, no. O no tengo ni pérdidas ni ganancias. Yo tengo que venderlo por encima de este valor. Y las personas están dispuestas a pagarme esto. Entonces, a partir de ese rango, es que yo empiezo a establecer, empiezo a definir, empiezo a determinar cuáles, digamos, van a ser mis dos valores extremos y en esos moverme para definir los precios de venta. Otro condicionante son los precios de los competidores. Entonces yo tengo que ver si definitivamente mi precio mínimo no está ni siquiera cerca de la competencia porque está demasiado alto y yo no estoy ofreciendo una diferenciación muy marcada en el producto. Tengo que empezar a ver cómo reduzco los costos. Porque no voy, o sea, voy a lanzar un producto que al final nadie va a querer comprar o pagar por el valor que estoy diciendo, así sea que diga que es 1000 veces mejor, las características del producto no ameritan ese precio cuando la competencia lo hace a un valor mucho menor. También tenemos otros factores que son cualitativos que limitan la sensibilidad al precio, como son el efecto de valor único, el efecto calidad-precio. Vamos a ir analizando cada uno. A veces sabemos que este producto solamente lo consigo ahí, entonces ya tiene que ser ese valor que voy a pagar. No puedo ponerme a inventar más nada porque solamente lo consigo ahí, así que tendré que pagarlo. A veces cuando son productos importados y que solamente los encontramos en ciertos lugares y que son productos que tienen como inventarios muy bajos, entonces a veces nos toca esperar mucho tiempo para poderlos adquirir, o a veces pasamos meses esperando que nos llegue el producto, entonces ahí pues como es un valor único, porque son los únicos que lo tienen, me toca pagar el precio que me digan, o sea, no me puedo poner como a comparar ni nada. El efecto calidad-precio, a veces decimos, no, pero es que esto no vale ni la pena pagar este valor, aunque sea bajo,
porque sé que no me va a durar, porque sé que se va a dañar, porque no le percibo como una calidad asociada al valor que me están ofreciendo, así que decido no comprar. De la notariedad de los productos sustitutivos, hay productos sustitutos que no le vemos como esas características que, que nos llamen la atención, entonces eso también va a determinar qué tanto estemos dispuestos a pagar por esos nuevos productos. El efecto de la comparación difícil, empezamos, bueno, pero es que no hay nada como igualito a esto en el mercado, o sea, hay cosas parecidas, pero no exactamente iguales, entonces será que si realmente vale esto, puedo pagarlo, no puedo pagar. El tema de la inversión realizada pasa mucho en el tema de las casas o los carros, o sea, yo lo veo más como en una casa como una inversión, bueno, es que voy a pagar este dinero, me va a costar, pero es un territorio que se va a valorizar, vale la pena hacer la inversión o no. A veces decimos, bueno, pero es que no vale nada, o sea, no le presto ni mucha atención a las características del producto porque el gasto total que voy a hacer es muy pequeño. La ventaja final que voy a tener sobre ese producto puede generar un efecto para yo decidir el precio, el costo compartido y el efecto de inventario. Bueno, pues que ahora no lo compro porque hay mucho y seguro más adelante lo ponen en promoción. Eso pueden ser también características que limitan la sensibilidad al precio. Entonces, ahora, hay algo que suele pasar mucho, que es lo que se conoce como guerra de precios y cómo hacemos para sobrevivir. Si están estos monstruos que llegan y yo ofrezco un producto diferenciado, ¿verdad? En un precio por encima del mercado, pero con unos atributos especiales y que la gente empieza como a quererlos, pero luego estas grandes compañías bajan el precio radicalmente. Aunque mi producto sea diferenciado, voy a perder mucha clientela por el tema del precio y no voy a poder llegar a ese valor y vuelven y bajan el precio y bajan el más hasta que me sacan del mercado y es lo que se conoce como los carteles. Entonces, el cartel de la azúcar, el de ahí han habido como varios aquí en el país que han hecho pues que muchas empresas terminen cerrando o desapareciendo. Entonces, luchar contra todo tipo de costos, apretar a los proveedores, prescindir de todo lo que no perjudique la calidad del producto y servicio, o sea, cómo reduzco costos pero sin dañar mi producto, su calidad o la calidad del servicio, cómo protejo los productos básicos a los clientes básicos, que los amarro, que esto no se me vaya, cobrar por todos los extras, verificar todas las facturas, asegurando los conceptos e importes y también para saber cuáles, o sea, cómo van a ser los ingresos de acuerdo a la cartera, subir algunos precios, estos los que no han sido afectados por la guerra de precios, esas son como otras estrategias que nosotros podemos implementar. ¿Cuál debe ser la secuencia de pasos para definir el precio de un producto? Bueno, entonces para establecer una política de precios se deben tener en cuenta básicamente tres variables. Una, la estrategia competitiva. Aquí, en este caso, la empresa debe decidir si su ventaja competitiva va a estar en el precio bajo, en la diferenciación o en la especialización, que esto es algo que ya habíamos visto, que pues son como el cuadro de las matrices que veíamos en dónde me voy a centrar, si va a ser en la diferenciación del producto, si va a ser en el precio o si va a ser en el mercado, si es un nuevo mercado, si es un mercado que no ha sido explorado, que viene siendo la especialización. Segunda variable que tenemos que tener en cuenta, las condiciones de precio que marcan una horquilla de precios, los límites superior e inferior del precio que ya vimos que están dados, por lo que el consumidor está dispuesto a pagar como mayor o menor, lo que la empresa tiene como, de acuerdo a sus costos, como el precio más bajo y los precios de la competencia. Entonces, dentro de esos rangos que se han establecido, es que la empresa debe moverse siempre teniendo en cuenta la competencia para ser, pues, como ya lo hemos dicho, competitivos. Y por último, los objetivos de la empresa. ¿Qué busca la empresa? La empresa busca un crecimiento, la empresa busca conquistar nuevos mercados,
diversificarse, cuáles son sus objetivos, porque de acuerdo a los objetivos se deben establecer las estrategias y de acuerdo a las estrategias definimos unas políticas y unas acciones operativas. Entonces, los objetivos de la empresa orientan hacia una posición más alta o más baja en el precio de acuerdo con los objetivos de crecimiento y las necesidades financieras de la empresa. Las otras respuestas que el marketing puede ofrecer más allá de la competencia en precios son la diferenciación por producto, la diferenciación por servicio y la diferenciación por marca. Entonces, esto es lo que hemos visto en cuanto al tema de precio, ¿verdad? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Cómo está definido el precio? ¿Qué elementos son susceptibles y que afectan el valor que vamos a definir finalmente para que las personas estén dispuestas a pagar por ese producto o servicio? Y adicionalmente a eso vamos a tener otro material disponible en cómo estructuramos los costos de la organización, de acuerdo, incluyendo también los gastos administrativos y los gastos operativos, para poder definir un punto de equilibrio, establecer unas proyecciones de ventas y de acuerdo a esto, cómo va a ser el movimiento de ingresos de la organización para que este sea comparado con los ingresos y nosotros podamos definir qué tan rentable y estable será la organización y dónde tenemos que desarrollar estrategias para promover las ventas, para incentivar la compra de los productos, para hacer ajustes dentro de nuestra cartera de productos o servicios. Entonces, ese será en otra sesión donde veremos como ese componente específico.